Bueno, campaña presidencial en fase decisiva. El eje económico, por supuesto, que vuelve a tomarse también el centro de las discusiones. En los últimos días se produjo una señal bien importante, que fue el primer acercamiento formal entre los equipos económicos de Evelyn Matei y José Antonio Kast, que está en la papeleta del 14 de diciembre. Una reunión que marca un giro bien importante en torno a la conversación del sector. Y queremos saludar a quien nos acompaña hoy día, justamente parte del equipo económico y programático del comando José Antonio Kast. Uno tiene a esta altura, al ver las encuestas y todo, la sensación de que está de repente frente a futuras autoridades de gobierno, ¿no? Tomás Bunster está hoy día con nosotros. ¿Cómo estás, Tomás? Hola, Tomás. Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días, Catalina, Patricio. Un gusto estar acá. Gracias por venir. Cuéntanos un poco sobre el acercamiento a propósito de lo que estábamos comentando recién, ¿no? ¿Cómo se han ido aunando criterios, buscando puntos de conexión entre las propuestas de la candidata Matei y José Antonio Kast? A ver, lo primero es señalar que, siguiendo los lineamientos del propio José Antonio Kast, el equipo económico liderado por Jorge Quiroz, hemos dado inicio a una serie de reuniones, digamos. La primera que se tuvo ese martes con estos economistas destacados, que salió harto en prensa, es la primera de una serie de reuniones, donde básicamente estamos siguiendo el llamado de José Antonio a sumar a todos los buenos profesionales y buenos equipos con quienes compartimos el sentido de urgencia de los cambios que necesita nuestra economía para satisfacer las expectativas de la ciudadanía. ¿Ya han estado todos disponibles? Han estado hasta ahora todos con quienes compartimos ese diagnóstico de sentido de urgencia disponibles, y tras esa reunión el apoyo fue unánime y el respaldo a los lineamientos y los 3 pilares que tiene nuestro programa económico fue total, digamos, y estamos todos alineados en la misma cruzada. Esto significa que sumamos no solo personas y equipos, también sumamos nuevas ideas y todas las nuevas propuestas que puedan complementar y darle mejor sustento al programa económico, siguiendo, como decía, lo que nos ha dicho el propio candidato de construir el mejor programa para liderar los cambios que necesita Chile a partir del 11 de marzo. Tomás, y en ese mejor programa me imagino que hay muchas coincidencias y algunas no con la propuesta de Matei y con lo que creen esos técnicos. ¿Cuáles crees tú que son las principales coincidencias y qué temas vale más la pena dejar de lado para buscar esa visión común? A ver, el programa económico que nosotros hemos planteado tiene 3 grandes pilares, que busca básicamente disminuir la carga de regulaciones que enfrentan la inversión y los proyectos para desarrollarse, bajar la carga tributaria y lograr una convergencia al equilibrio fiscal y tener las finanzas públicas ordenadas. Y en esos 3 pilares hay una coincidencia absoluta y el respaldo fue total. De hecho, varios de los economistas que tras esa reunión dieron alguna intervención en prensa o han hablado, el respaldo es absoluto en esos 3 pilares. Ahora bien, en el trabajo, por ejemplo, que nosotros teníamos en materia regulatoria, nosotros habíamos puesto muchísimo énfasis y mucho trabajo desde hace varios meses en el tema ambiental, desde un equipo liderado por José Ramón Valente, que tenía más vínculos hacia la candidatura de Matei, y habían hecho un trabajo súper profundo también en materia de permisos sectoriales. Entonces ahí el trabajo se complementa muy bien. En temas de rebaja tributaria, estamos de acuerdo en que queremos bajar la tasa estatutaria de un 27 a un 23%, eso hay acuerdo pleno. En nuestro programa, sí, nosotros complementamos con una medida adicional que tiene que ver con la protección del empleo formal, que hoy día está en riesgo y hemos visto en los últimos años un desfonde del empleo formal. Eso es una medida que se complementa, pero que también recibió muy buenos comentarios cuando la discutimos un poquito más detenidamente, con una mirada más técnica y no necesariamente al fragor de toda la campaña previa a primera vuelta. Y en cuanto a la convergencia fiscal, lo que hay que señalar es, primero, la convergencia del equilibrio fiscal es una meta que todos compartimos y todos compartimos la necesidad de hacerlo, y se podrá evaluar si es que lo queremos hacer en 18 meses o lo hacemos porque las condiciones lo permiten hacerlo un poquito más prolongado, pero dentro del periodo de gobierno estamos de acuerdo que deberíamos tender hacia el equilibrio fiscal. Ya. ¿Sigue siendo realista recortar 6.000 millones sin afectar programas sociales, sin afectar la PGU? Mucho ruido en redes sociales a propósito de lo mismo. Yo he escuchado de verdad que muchas personas decir van a recortar la PGU. Mira, primero... Y el mismo candidato ha tenido que salir a explicar. Primero, es realista y siempre lo ha sido, y la evidencia empírica del presupuesto de la Nación y la evidencia que han presentado otros centros de estudio lo afirman, digamos, los órdenes de magnitud y los estudios lo afirman. Y si es que de la candidatura de Janet Jara han insistido en lo contrario, es porque la verdad están tratando de instalar cosas que no son ciertas. O sea, lo hemos dicho hasta el cansancio, aquí no se va a cortar la PGU, no se va a cortar el programa de alimentación escolar, no se van a despedir a 100.000 funcionarios. O sea, todas esas ideas que se intentan instalar desde la candidatura de Janet Jara no son ciertas. Es absolutamente posible hacer un recorte de 6.000 millones de dólares. Tendremos que conversar en qué plazo decidimos finalmente hacerlo, pero básicamente es un poquito más que un 6% del gasto de la nación. El presupuesto para el 2026 son 6.000 millones de dólares,
perdón, son 90.000 millones de dólares, 6.000 son un poquito más del 6%, y es devolver el presupuesto a lo que era el año 2023. O sea, esos son los órdenes de magnitud. No estamos retrocediendo el presupuesto ni al año 2000, ni haciendo un recorte del 30% del gasto como lo tuvo que hacer Argentina. Es una cosa mucho más pequeña, mucho más acotada, y hay evidencia suficiente para decir que se puede hacer. ¿Hay recorte de empleo público en este plan? Todos los operadores políticos y funcionarios que no estén prestando servicios, digamos, de cara a la ciudadanía, el propio José Antonio Kast lo ha dicho, no van a tener un espacio en su gobierno, digamos, de ser electo, obviamente. Es que es mucho más que operadores políticos, porque acá en algún momento hubo una discusión de que se podían cortar 100.000 empleos públicos, y ahí habían como 3.000 millones de dólares de ahorro, pero ahí salió la discusión si es que este gobierno había creado 100.000 empleos públicos o no, y al parecer es un número harto más chico. Yo primero me voy a permitir aclarar alguna cosa. En ningún minuto desde la candidatura de José Antonio Kast se ha dicho que se van a eliminar 100.000 funcionarios. ¿Eh? Lo único que se ha dicho, y lo dijo Arturo Esquella en una entrevista en Mesa Central, que para poner un orden de magnitud de qué significa esto, dio el ejemplo de los 100.000 funcionarios, pero en ningún minuto se ha dicho que se van a despedir esa magnitud. Eso no es cierto, digamos. Y si es que en el caso de haber despedido, se va a despedir o desvincular, digamos, como lo ha dicho el propio José Antonio Kast, a todo lo que tenga que ver con el gasto político, los operadores y gente que de verdad no esté prestando sus servicios. En ningún caso eso... Pero no hay una estimación de cuántos son esos. Yo entiendo que José Antonio habla por lo general de 10.000, esa es la estimación que maneja él, pero no tenemos una estimación que sea mucho mayor, en ningún caso los 100.000 como se ha tratado de instalar desde otros lados. ¿Y cómo ven, a propósito de la discusión en torno al reajuste del sector público, el hecho que se pida por parte de la mesa donde se está trabajando en estos criterios, la estabilidad laboral de los funcionarios públicos? A ver, yo creo que la estabilidad laboral está resguardada en los distintos esquemas de contratación y de vínculo con el Estado que existen, digamos, ya sea honorario, contrata o planta, eso tiene su régimen. ¿Pero está dentro del petitorio hoy día del reajuste? Yo creo que hay que mantenerlo como las recomendaciones que están hoy día, que han pasado las visaciones de la Contraloría, yo creo que hay que estar ahí. Lo que más nos preocupa del reajuste es que no quedaron los fondos debidamente provisionados en la ley de presupuesto, y todo indica que esa ley de presupuesto, que a todo esto es una pésima herencia que deja el actual gobierno, digamos, con unos ingresos imaginarios y gastos mal estimados, tiene claramente una partida de gasto que no está debidamente provisionada, que va a tener que hacerse cargo a quien le toque administrar el presupuesto a partir del próximo año, digamos. Pero hay que hacerse cargo de un montón de plata ahí. Hay que hacerse cargo de un montón de plata, y hay que hacerse cargo primero de que el presupuesto está mal construido, digamos, porque los ingresos no están correctamente estimados, están sobreestimados, como ha ocurrido en las últimas 3 proyectos de ley de presupuesto, en probablemente algo así como un punto del PIB, y de partida ya estamos descuadrados si queremos apuntarle a la meta de balance fiscal que está detrás de la construcción de la ley de presupuesto. Eso es lo primero que hay que hacerse, por el lado de los ingresos, y después por todos los gastos que no están. Tomás, conversamos con Tomás Bunster, asesor del equipo económico de José Antonio Kast. La campaña del candidato ha sido bastante honesta y dura, ha puesto temas impopulares, como recortar gastos y otros populares, obviamente, que tienen que ver con la delincuencia y otras cosas. Pero en materia económica, a mí algo que he extrañado es como un sinceramiento desde la ideología. Por ejemplo, yo entiendo que a ese sector no le gustan mucho los subsidios, no le gustan mucho los apoyos sociales, porque más bien creen en que la gente tiene que ser capaz de rascarse con sus propias uñas, si tú quieres. Pero los han defendido, no se va a tocar ni un peso de gasto social, no se va a cortar PGU, no se va a cortar nada. Y ahí como que encuentro que no están reflejando adecuadamente lo que yo entiendo que es su ideología. No sé si tú compartes conmigo. Yo no lo comparto, yo creo que se ha reflejado muy abierta y francamente nuestra visión de lo que requiere la economía de nuestro país para recuperar la senda de crecimiento, recuperar la capacidad de generación de empleo y apuntar hacia unas finanzas públicas ordenadas, digamos. Y eso ha sido bastante franco, y desde el programa económico la visión es bastante simple. Necesitamos recuperar una economía y un entorno para desarrollar inversiones con una carga regulatoria adecuada, ojalá que haya más libertad de permiso, respetando obviamente el estándar de protección ambiental y de participación ciudadana, eso en lo absoluto, pero que funcione de una manera adecuada. Una carga tributaria que permita un adecuado retorno a quien se atreva y quiera emprender y desarrollar la iniciativa privada, y un Estado que gasta lo mismo de lo que le ingresa, y esos son nuestros principios fundamentales, digamos, y en eso hemos sido muy francos y muy abiertos, digamos. Y sobre esa base nos paramos, y de ahí en adelante queremos seguir, y que tenemos que apuntar, porque la economía que tenemos hoy día en Chile no está cumpliendo ninguno de esos 3 criterios. Tenemos una carga regulatoria desproporcionada,
con un sistema de permisos en muchos casos que funciona de una manera medio kafkiana, digamos, y desalienta y desincentiva la inversión. Una carga tributaria también excedida. Hace 10 años éramos el país número 5 en el ranking de competitividad tributaria a nivel de la OCDE y hoy día estamos en el puesto 36 de 38. Entonces eso, digamos, necesitamos recuperarlo. Y llevamos 16 de los últimos 18 años con déficit fiscal estructural. Pese a que todos los gobiernos han prometido que en el gobierno siguiente se va a converger el equilibrio y nunca ha ocurrido. Entonces nos estamos haciendo cargo básicamente de esas tres situaciones. Estamos con Tomás Bunster, miembro del equipo económico de José Antonio Cast, hoy día en Más que Números. Conocemos ampliamente el programa, las propuestas de los candidatos y la hemos hablado acá y discutido ampliamente con Pato, con distintos representantes. Así que lo quiero llevar un poco más hacia el futuro, considerando que ya la segunda vuelta está encima de nosotros. ¿Qué medidas son las prioritarias para un eventual gobierno de José Antonio Cast? La luna de miel va a ser muy corta. Si tuviese que tomar o decidir por 3 medidas prioritarias, ¿cuáles serían? Lo primero que se debería ver en el gobierno de José Antonio Cast de cara a asumir es un cambio del metabolismo del sistema de permisos del gobierno hoy día, digamos. Nosotros tenemos una barrera al desarrollo de la inversión y la productividad muy fuerte en materia regulatoria, en lo que hoy día se conoce como permisología. Y deberíamos ver, porque lo estamos trabajando ya desde hace mucho tiempo, un cambio de metabolismo en cómo se otorgan permisos. Por ejemplo, hoy día con permiso ambiental aprobado, tenemos 10.000 millones de dólares que están aprobados ya, o sea, ya salieron de esta evaluación y están listos, pero están a la espera de una resolución de un reclamo que tiene que entregar o el Comité de Ministros o la Dirección Ejecutiva del SEA. 11 de marzo, ustedes asumen eventualmente, ¿en cuántos días se destraban esos permisos? Eso debería estar resuelto entre 2 y 3 meses. Hoy día se están demorando 8, un cierto tipo de proyectos, son las declaraciones de impacto ambiental, 20 meses la resolución del Comité de Ministros, eso en torno a los primeros 90 días debería estar resuelto. Segunda medida. Segunda medida, un proyecto de ley corto en materia tributaria. No queremos reformar, ni modernizar, ni apuntar al sistema tributario del año de aquí al 2050, ¿no? Algunas reformas paramétricas en algunas materias, rebajar la tasa estatutaria con cierta progresividad, crear un crédito tributario también para las empresas que contraten personas en el segmento de bajos ingresos que están en riesgo de caer en la informalidad, y algunas otras 2 o 3 medidas. Se está discutiendo la reintegración, pero todavía no está... genera ciertas dudas, hay algunos que les gusta, otros que no les gusta, eso está también en la discusión, digamos. Pero ¿y eso en qué plazo? El proyecto de ley está... eso va a ser presentado dentro de se activa. Sí, debería ser un proyecto de ley muy corto, 1, 2, 3 artículos a lo más, una cosa muy breve, digamos, que será sometido obviamente al Congreso para su legítima discusión con todo el tiempo y la premura que eso le tiene que tocar. ¿Y tercera medida, Tomás? Tercera medida, yo creo que vamos a tener que hacer un sinceramiento del verdadero estado de las finanzas públicas y decir de cara a la ciudadanía qué es lo que se tiene y qué es lo que no, cuál es la verdadera situación de la deuda, cuál es la verdadera situación de la proyección de ingresos para el año 2026 y hacer los ajustes que se tenga que hacer para recuperar lo que por lo menos se está diciendo por parte de este gobierno, que es... O sea, como una especie como de auditoría. Sí, ¿por qué sinceramiento? Como que no crees que la información que se entrega, que es pública, es correcta, es verídica. A ver, en las discusiones de los proyectos de ley de presupuesto para los años 2023, 2024 y 2025, los ingresos han estado sobreestimados. Y eso se ha dicho todas las veces. Sí. Y hoy día se está diciendo de nuevo para el año 2026. Pero la DIPRES sostiene que en realidad ellos no tienen por qué creer que las cosas van a ser distintas, pese a que le digan economistas destacadísimos, centros de estudio, el propio Consejo Fiscal Autónomo. Ahora, ustedes no están obligados, en el caso que sean que ganen, ¿verdad? No están obligados a gastarse todo lo que les da el presupuesto. Eso es solo un hasta. Eso es correcto. Pero hay que sincerar, digamos, cuál es la verdadera situación del proyecto de ley que quedó hoy día, con los ingresos que se están proyectando, que se han dado a conocer, y con el gasto que está comprometido. Supuestamente el déficit para el año 2026 va a ser de 1,1 puntos del PIB, déficit estructural. Nosotros creemos que eso puede estar largamente sobreestimado, y teniendo toda la información a la vista, que solo se puede conocer una vez uno llegue al poder, digamos, tendremos que ver cuál es la verdadera situación, digamos. Perfecto. Entonces, incentivo tributario, permisología y, por último, sinceramiento de las cuentas fiscales, ¿no? Así es. ¿Alguna especie de bono marzo, inyección de recursos directos, frescos al bolsillo de los chilenos? Se lo pregunto porque en otras oportunidades hemos tenido cambio de gobierno y la primera medida es justamente un bono marzo. ¿Está incorporado, incluido dentro de la alternativa?
Bueno, el programa considera una serie de otras propuestas más allá de lo estrictamente del programa económico. Está el compromiso del propio José Antonio de una eliminación de las contribuciones a la primera vivienda de las personas en edad de jubilación. Eso es algo que también debería estar dentro del plan de los primeros 90 días. Existe otros bonos que se han discutido, digamos, que son parte del programa, como en las contribuciones, el bono por hijo y bono a la madre, digamos. Hay una serie de medidas que también están contempladas, que eso obviamente son de la máxima urgencia y están dentro del plan del desafío 90 que lidera hoy día Bernardo Fontaine. Trump está proponiendo, a propósito de la recaudación de los impuestos con aranceles, de entregarle un cheque a cada norteamericano por $2.000. ¿No piensan en algo así, como una inyección al bolsillo de la gente, como para partir ganando popularidad? Eso hasta ahora no está propiamente tal en las medidas del programa, pero el reimpulso a la economía y las distintas medidas que estamos proponiendo deberían tener un efecto en el termómetro de la economía y en la expectativa que se va a notar muy rápido. ¿Le gusta alguna medida, Janet Jara? De todo lo que he leído de sus 383 medidas, la verdad que solo veo un rol más importante del Estado y agregar burocracia, y creo que eso atenta contra las cosas que hoy día hay amplio consenso que se necesitan para lograr una reactivación económica genuina y un despegue en nuestra economía. La verdad, de las 383 que he leído no rescata veo nada. Es que no veo que apunten en el sentido adecuado. Por ejemplo, se entrampan en tema ambiental, en la discusión de si el comité de ministros es bueno o es malo. Me parece que es una discusión que no tiene mucho sentido para lo que hoy día estamos. No propone una rebaja de impuestos que creemos que es necesaria. Y lo peor es que cree que el Estado tiene que seguir creciendo. No lo han dicho explícitamente, pero lo han sugerido, que el nivel prudente de deuda en realidad no les parece una restricción activa que quieran respetar. No creen que estemos gastando de sobra y creen que hay que hacer crecer el Estado aún más, digamos, y ampliando el gasto, y a mí me parece que esas medidas van en la dirección opuesta a lo que necesita nuestro país el día de hoy. Tomás, además de las cosas que hay que hacer para retomar la senda del crecimiento, 4% y qué sé yo, ¿qué cosas hay que dejar de hacer? Yo creo que hay que dejar de sobreregular desde el Estado, digamos. Eso es un principio bastante básico. Hoy día vemos que hay una serie de regulaciones que atentan contra el desarrollo de la iniciativa privada. Te pongo un ejemplo, por ejemplo, lo que está ocurriendo con el reglamento de la ley de empresas de aplicaciones de transporte, conocido como la ley Uber. Están saliendo los estudios, podría dejar del orden de 130.000 personas sin empleo, por una regulación que cree que el Uber, digamos, no les acomoda tanto, digamos. Entonces eso es una sobreregulación que hoy día atenta contra la creación de empleo, contra el desarrollo de la economía. Y esto ocurre en muchos sectores, o sea, ocurre en el sector salmonero, ocurre en el sector forestal, y lo que tenemos que hacer, de todas maneras, es recuperar el adecuado orden público y la situación de seguridad para que la actividad económica se pueda desarrollar de una forma natural y normal, digamos. Muy bien, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros hoy día. Tomás Bunster, asesor económico o miembro del equipo económico José Antonio Cast. ¿Acaso ministeriable? No sé, ¿te gustaría? Se ríe. ¿Cuántos años tienes, Tomás? 32. ¿Te gustaría tener un rol de primera línea? Mire, yo creo que los roles los definirán las autoridades. No, pero te digo si te electas. gustaría a ti. Yo estoy a disposición de lo que cualquiera me pueda pedir. Yo encantado de colaborar en un futuro gobierno, pero no me corresponde a mí decir en qué ni cómo. Muy bien. Muy bien, gracias Tomás, mucha Gracias. suerte. Muchas Estamos gracias en a ustedes. contacto. Esto es Más que Números en Radio Infinita. Ya a esta hora saludamos